Muy buenas familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero como siempre que todo fenomenal. Aquí Ramón de Suma Crypto y hoy tenemos un vídeo súper importante. No solo porque os voy a explicar todo lo relacionado con Bored Ape Yacht Club, la colección número 1 hoy en día de NFTs. Ha superado incluso CryptoPunks en hype, en volumen, en dinero, en todo, ¿vale? Hay mucha gente que realmente no sabe por qué todavía esta colección lo ha petado, ¿vale? Tampoco sabe qué es Bored Ape Yacht Club, qué es Mutant Ape Yacht Club, qué es Bored Ape Kennel Club, qué relación hay. Han visto unos serums que se han vendido por 6 millones de dólares. Además, también con esta colección se aprende mucho de la cultura cripto, ¿vale? También vamos a ver propiedades que se han trasladado a otras. Bueno, una locura, ¿vale? Lo voy a explicar de esta colección, la verdad, que me podía pasar mucho tiempo hablando. Es una colección que ahora mismo está en el punto de mira de celebrities, de gente muy famosa, de gente muy rica también. Bueno, vamos a hacer un repaso bastante importante y además una explicación en detalle de por qué está donde está, ¿de acuerdo? Es súper importante que veáis este vídeo porque creo que os va a gustar y para los que nunca habéis visto NFTs vais a entender también muchas cosas, ¿de acuerdo? Así que nada más, entramos. Primero de todo, hoy me voy a poner aquí pequeñito, ¿vale? Porque quiero que veáis toda la pantalla. 1000 millones de gracias, seguimos creciendo. La verdad que desde que giramos un poco el canal, ahora mismo ha habido un saneamiento de gente que no le interesa tanto el tema de los NFTs, pero volvemos a crecer fuerte. 1000 millones de gracias a todos los que apoyáis, a todos los que estáis aquí cada día, comentarios, lo respondo absolutamente todo, ¿de acuerdo? Así que nada, bienvenidos. Si estáis suscritos, perfecto, y si no, suscribíos y dad la campanita, porque las cosas que os explico en el canal a veces caducan muy rápido y para sacarle la mayor utilidad las tenéis que ver cuanto antes, ¿de acuerdo? Vamos ya directamente hoy. Esto lo pongo cada día en Twitter, ya lo sabéis, sumacripto _. Aquí os pongo esta foto donde vosotros veis cada día el floor price de algunas de las colecciones. No son las más importantes todas, ni mucho menos, son colecciones que yo utilizo para medir el pulso al mercado según qué cosas me interesan, ¿vale? Pero bueno, aquí vemos Bored Ape Yacht Club, 80 Ethereum el floor price el 19, bajó a 78 y ha vuelto a subir a 85. Es muchísimo dinero, estamos hablando de ¿qué? 250.000 dólares aproximadamente, el más barato, una locura, ¿vale? Pero para ponernos ya en contexto. Primero de todo, ¿vale? Bored Ape Yacht Club. ¿Por qué apes? ¿Por qué apes aburridos? ¿Por qué estamos hablando de monos? Esto también lo voy a poner más tarde, ¿vale? Estamos hablando de monos. ¿Por qué los monos? ¿De acuerdo? Vale. A nivel cultural, para que lo sepáis, a finales del 2020, ¿vale? En el momento en que el Bitcoin empezó a subir bastante, vamos aquí a todo, vamos a poner 2020, 2021, ¿vale? En este momento de aquí, cuando Bitcoin pasó de unos 5.000, 6.000, 9.000, 8.000 a los picos de 55.000 o de 40.000, es igual, pero en este gran pico, traders, inversores que estaban en este mundillo de cripto se empezaron a llamar los unos a los otros apes, ¿vale? Monos. Entonces, no solo eso, sino que además se empezó a utilizar ape, ¿vale? Como un verbo, es decir, I'm aping into this project, ¿vale? Es que quiero meterme en este proyecto. Y estaban hablando tanto de protocolos DeFi, como de altcoins, como de tokens, como de criptos, como de NFTs. Es decir, cuando un proyecto a alguien le gustaba, decía en inglés I'm aping into, ¿vale? Que es que pues estoy fantaseado con este, o estoy amazed, estoy encantado con este proyecto y me voy a meter, ¿de acuerdo? De hecho salió un meme, ¿de acuerdo? Que es este de aquí, que es el Apes Together Strong, monos juntos fuertes, ¿vale? Que al final es de la película El planeta de los simios, y esto fue un poquito el inicio de ape como palabra muy utilizada a nivel cripto, pero sobre todo también a nivel NFT, y de ahí también seguramente un poco el origen del nombre de Bored Ape Yacht Club, ¿vale? Por todo el tema de aping, que es cuando estás loco por meterte en un proyecto, ¿vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Bored Ape Yacht Club ahora mismo está en 85 Ethereums, ¿vale? Darme un segundito, que mire una cosita por aquí. Vale, perfecto, ¿vale? Entonces, hasta entonces, los NFTs, perdón, eran meros PFP, ¿vale? Profile Picture, o lo que conocemos también en castellano por avatares, es decir, que tú esta foto te la puedes poner pues en Twitter, donde te dé la gana, ¿vale? Y representa una personalidad, ¿no? Está, pues, yo qué sé, con la pipa, con el aro, con la piel, pues, quemada, en este caso.
Es decir, Bored Ape Yacht Club, a pesar de que algunas colecciones ya lo habían hecho anteriormente, empezó a enseñar todo el tema de las propiedades, o empezó a darle valor a todo el tema de las propiedades, ¿de acuerdo? Es decir, ya vemos que aquí pues el fondo es azul, la ropa es black tea, los ojos son de aburrido, la boca es de también aburrido sin afeitar, ¿vale? Zombie, porque realmente la piel, ¿vale? Entonces, es la primera vez que empezó a utilizarse o a darle más importancia al tema de las propiedades, ¿de acuerdo? Esto como cambio un poquito radical en el mundillo, que al final las propiedades, si vamos a Rarity Tools, aquí mismo, este es el Bored Ape Yacht Club más raro de todos, ¿vale? Porque vemos que tiene un Rarity Score de 364 y es Rarity Rank número 1, ¿vale? En Rarity.tools podéis ver toda esta información. No de todos los proyectos, no están todos los proyectos que se suben aquí, pero los más importantes suelen estar, ¿vale? Entonces, todo esto que vemos aquí, que tiene una cruz de pendiente, que tiene una daga en la boca, que tiene los ojos de Cyborg, que tiene Fures el pelaje, DMT, que es de... como de... bueno, no me sale, pero es como de alucinógenos y todo esto. Trade Count tiene 7 propiedades, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hay NFTs que tienen 4, dentro de esta colección, hay NFTs que tienen 4, 5, 6, 7, cuantas más tengas y cuanto más raras sean la combinación, más valdrá, ¿vale? Entonces nos encontramos aquí en este primer punto en el que Bored Ape Yacht Club empieza a darle mucha importancia a las propiedades, ¿vale? No solo eso, ¿vale? Sino que también Bored Ape Yacht Club como tal ya también empieza con todo el tema de Discord, a darle importancia. Nosotros, los que no tenemos un mono, un ape, no podemos ver todas las cosas o todos los canales que tenemos por aquí, ¿de acuerdo? Entonces tú, si verificas que realmente dentro de Discord eres propietario de uno de estos monos, vas a tener acceso a canales donde solo hayan propietarios o holders o owners de estos monos, con lo cual ahí se ve que se da muchísima información muy importante. También, por ejemplo, están los discos de Cyberkongs o también ahora mismo de Journey Crypto, ¿vale? También que es un tío que tiene muchísimos monos, creo que más de 100, entonces ha ganado muchísimo dinero y ahora está intentando cambiar un poquito la industria y hacerla cada vez más útil. Pero, volviendo a los monos, tienen chats que no tenemos acceso nosotros, en los que se comentan qué va a pasar con el proyecto en un futuro, qué otras colecciones van a salir que no sean de Bored Ape Yacht Club que lo pueden petar, se hacen colaboraciones y se generan negocios entre los propietarios de los monos, seguramente relacionado con NFTs, ¿de acuerdo? Entonces esta era como, aparte de las propiedades, otra utilidad más allá del NFT que los propietarios tenían, ¿vale? Y después, obviamente, la utilidad más grande es que cualquier propietario de cualquier mono iba a tener minteos gratis de nuevas colecciones. Es decir, en este caso ya estamos hablando de Mutant Ape Yacht Club, y aquí que tengo, ¿vale? Esto es otra cosa que voy a explicar ahora, ¿vale? De Mutant Ape Yacht Club. Ahora mismo, todas las personas que tenían un Bored Ape Yacht Club se les regaló un Mutant Ape Yacht Club, ¿vale? Que son los monos mutantes. Es decir, que una persona que tuviera uno de los monos que se mintearon a 0,08 Ethereum, apenas $200 en ese momento, ahora mismo tiene un mono que vale 85 Ethereums, que son unos 240 o 250 mil dólares, el más barato, hay monos de millones, ¿de acuerdo? Y también tiene un Mutant Ape, que el más barato son 16, que estamos hablando de unos 50 mil dólares también, pero esto también el más barato, ¿vale? Si vosotros venís aquí y ordenáis de más caro a más barato, ¿vale? Y que estén en venta, pues tenemos, déjame ver, si vais a Floor Price, aquí se ordenan, y si aquí ponéis de más alto a más bajo, obviamente veremos locuras de gente poniendo por 10.000 o por 10 millones, pero luego vemos miles, 400, 800, ¿vale? Entonces, oye, esta colección en concreto, la Bored Ape Yacht Club, ha dado muchísima utilidad, ¿vale? Y entre ellos un beneficio real. Porque no solo esto, sino también dio el Kennel Club, que ahora mismo vale 5,89 y era como el compañero de los monos, ¿vale? También estaban generados aleatoriamente por el sistema y también tenían más o menos rarezas. Punto muy importante, ¿vale? No solo eso, ¿vale? Sino que volvemos aquí, estamos por aquí. Lo que vale un mono, ya hemos dicho que está dado por las rarezas, pero vimos también en concreto, vamos a ver aquí, rarezas, ¿vale? Esto ya está ordenado de más a menos raro. Aquí también vemos que hay gente con ojos láser,
¿vale? Y luego también monos con el pelo más dorado, ¿de acuerdo? De hecho vemos bastantes con pelo dorado, 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 láser, 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 ¿vale? Entonces, los lásers y la piel o el cuerpo o el pelo dorado también empezó a dar mucho valor, pero no solo en monos, sino que son propiedades que otras colecciones empezaron a incluir. Es decir, hay muchas colecciones que veremos con láser en los ojos y también con pelo dorado, que son probablemente los que valgan más porque son casi las más vistosas, y esas otras colecciones nuevas también se quisieron aprovechar y dar esta rareza, ¿vale? Que también era como darle muchísimo prestigio al NFT que te fuera a tocar, ¿vale? Súper importante. Esto lo tenemos aquí. Y ahora vamos a hablar del serum, ¿vale? El serum es esto, es así otra fumada y otra locura, ¿vale? Pero el serum es esto de aquí, Bored Ape Chemistry Club, hay 1100 propietarios ahora mismo. ¿Por qué? Porque no te daban un mono como tal, ¿vale? Un mono mutante. Tú cuando tenías un Bored Ape Yacht Club no te daban un Mutant Ape Yacht Club. Lo que hacían es repartieron serums, repartieron muchos M1, repartieron algunos menos de M2 y repartieron muy pocos del M3 o Mega Mutant Serum. Las diferencias, aquí las vemos, ¿vale? Si vais a la página web de Bored Ape Yacht Club, entráis, vais a miembros y ponéis Mutant Ape Yacht Club, aquí os explica lo del serum, ¿vale? El serum M1, ¿vale? Que era más barato y había más cantidad que del M2, lo que hacía es que, oye, te creaba pues un NFT nuevo sin perder el mono original, ¿vale? Que compartía pues algunas de las cosas del, por ejemplo, este es el mono que tienes tú, con el M1 se te convierte en este y con el M3 se te convierte en este, ¿vale? El M1 es más raro y el M2 todavía es más raro, ¿vale? Es decir, que tú tu mutante, en este caso concreto, tendría cosas parecidas a tu original, cosa que fue bastante pionero en este tema, ¿vale? Pero luego tenemos el M3, ¿de acuerdo? El M3 es una santa locura, ahora os voy a enseñar algunos casos, ¿vale? Pero el M3 lo que hacía era crear un mono mutante totalmente nuevo, totalmente diferente al original, que pensarás, hostia, qué pena, ¿no? Porque al final también quiero que tenga que se vea que tengo un original parecido. Pero lo bueno de este nuevo es que no tenía ninguna propiedad, ¿vale? Ninguna característica, ninguna rareza, nada compartido con ningún otro mono. Con lo cual tenías un 1-1, que es cuando comentan o legendario o épico o quieras, pero al final es un mono único que no comparte características con ningún otro. Con lo cual eso hace que el valor suba muchísimo, ¿vale? Y al final hubo una persona en enero de este 2022, juraría, que compró uno de estos serums por un valor de 1.500 Ethereums, que en ese momento valían 5,8 millones de dólares. Una salvajada, ¿vale? Pero al final, si vais aquí, ¿vale? Vais a Rarity Tools, ya sabéis que lo utilizo mucho en Upcoming para ver todo lo que va a salir, pero en este caso, ¿vale? Si vais al Mutant Ape Yacht Club, vais a tener los más raros. Y si os fijáis, todos estos que tienen el fondo así de color verdoso radiactivo, son los que han utilizado este serum, ¿vale? El serum, tú cuando tenías el mono, el Bored Ape Yacht Club, te daban un serum que no había límite de uso, no lo ibas a perder nunca, pero sí lo podías vender, ¿vale? Entonces, gente que tenía un mono Bored Ape Yacht Club, pues también empezó, y tenías un M1 o un M2, lo que hizo es comprarse M3, ¿vale? Por eso era raro que la gente lo comprara, porque tú ya tenías un M1 o un M2. Mucho tenías que desear el M3 y tener un mono épico o legendario, pero había un tío este enero que se dejó casi 6 millones de dólares, ¿vale? Que de hecho, no sé si fue, le salió este de aquí o este de aquí, pero si os fijáis, estos monos ya son totalmente diferentes, están hechos a mano todos y cada uno de ellos, no tienen nada parecido con el resto, ni los cuernos, ni yo qué sé, este que es así como transparente cadáver, este aquí que tiene esta bomba de oxígeno, pero es un mutante que ¿vale? Veis que realmente ya estamos hablando de cosas totalmente únicas, totalmente diferentes, ¿vale? Entonces, este es Bored Ape Kennel Club, pero simplemente que tenemos que recordar, ¿vale? Que la colección inicial de Bored Ape Yacht Club, este de aquí, se mintió a 0,08,
¿vale? Y ya tenemos este que vale muchísimo, tenemos también el Kennel Club, tenemos el tal, y además de mutantes, ¿vale? Se hicieron 10.000 porque habían 10.000 monos originales, se generaron 10.000 serums que se repartieron para que esos crearan 10.000 mutantes, ¿vale? Si os fijáis no hay tantos. Si vais aquí, todavía quedan algunos por vender. No, faltan 2.200, pues quizá hay 2.200 personas que tienen un mono, que tienen el serum, pero que por lo que sea, quizá han perdido la contraseña o vete a saber qué, pero ya no están o todavía no los han generado, ¿de acuerdo? Entonces, por un lado, se dieron 10.000 serums para convertir en 10.000 mutants y por otro lado se generaron 10.000 mutantes, ¿vale? Es decir, no todos estos vienen de un mono Bored Ape Yacht Club original. Entonces, dicho esto, todos esos que ya se estaban tradeando también podían empezar a coger rarezas, ¿vale? Y a subir. Pero bueno, al final lo importante aquí es que hemos pasado de 0,08 a esto. ¿Qué más cositas se pueden explicar de esta colección en concreto? No solo tienen todo el tema del Discord, sino que también tienen todo el tema del podcast donde van quedando con otras personas también muy importantes en el mundo de los NFTs, ¿vale? Y luego, obviamente, aquí tenéis, bueno, de hecho, de aquí quería enseñaros una cosa. Fragment NFT, es decir, esto es una persona, ¿vale? Que si vais aquí vais a su OpenSea en concreto y vais a ver que este tío tiene 40 monos. Entonces esta persona es literalmente muy millonaria, ¿vale? Es así, aquí los tenéis, podéis empezar a contar a qué precio. Mira, este lo compró a 6, este lo compró a 20, este lo compró a 1,2, este lo compró a 1,29, este lo compró a 2,4, este lo compró a 7, ¿vale? Una persona que en el momento dado confió y ahora pues ahí los tiene. ¿Vale? ¿Qué más? Si os fijáis ahora, un poquito un repasito a todo el tema de celebrities, tenemos a Mark Cuban, tenemos a Neymar, que tiene 2, tenemos a Shaquille O'Neal, tenemos a Serena Williams, que pone que no está confirmado, pero creo que ya está confirmado. Tenemos a Steve Aoki, que tiene un montón. Tenemos a Eminem, ¿vale? Tenemos a Jimmy Fallon. Entonces, si vais a cada uno de ellos, veis que efectivamente este es de Mark Cuban. Desde aquí, lo bueno que tiene todo el tema de blockchain NFTs es que tiene una trazabilidad perfecta, entonces que tú desde aquí puedes ir a Mark Cuban y ver que tiene un montón de NFTs, 1400, una locura, ¿vale? Pero bueno, aquí tenéis a el siguiente, que no me acuerdo cuál era el siguiente de la lista que hemos clicado. Tenéis también, este es el mismo, ¿vale? ¿De quién hemos escogido 2? Quizá era Neymar, ¿vale? Pues aquí está, ¿vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Creo que este era Man of Dominance, no sé si era Eminem, pero bueno, que podéis ver Steve Aoki, que tiene este creo que es el de no sé si el de Eminem, correcto, este es el de Jimmy Fallon, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo he puesto en un tweet también en el Twitter del canal, pero bueno, simplemente quería explicaros toda la evolución desde el punto de vista también cultural. Lo pongo aquí ya, en el momento en que por una crecida del Bitcoin esas personas se empiezan a llamar las unas a las otras apes. En ese momento sale un nombre y una colección, Bored Ape Yacht Club, minteada 0,08. Empiezan a suceder cosas, empiezan a dar utilidad, empiezan a sacar las propiedades, empiezan a generar el Discord, empiezan a crear nuevas colecciones que los propietarios tienen gratis. Ahora Gary Vee también está un poquito con este tema, sacó Befriends, una colección suya, y al final ahora también está creando más cositas y a las personas que tienen Befriends van a poder mintear gratis otros proyectos, ¿vale? Yo lo único que quería es que Bored Ape Yacht Club hoy os quedara claro, que entendierais absolutamente cómo es, que vierais las relaciones, ¿no? Ese pelo dorado, esos rayos láser, que también se han trasladado a otras colecciones, el tema de la utilidad, otras colecciones que están haciendo lo mismo, ¿no? Ahora creo que sacarán DK, que es un diseñador, va a sacar también otra colección parecida. Journey Crypto también va a hacer unas cuentas relacionadas. Entonces, oye, ¿me merece la pena entrar en Doodles ahora que vale 10? Si es posible que en un futuro me van a dejar mintear algo gratis.
Doodles en un futuro valdrá 20 y la nueva colección valdrá 5 y esos 5 Ethereums me habrán salido gratis, ¿vale? Nada, simplemente que sepáis, mundo con mucho riesgo, ya lo sabemos, pero quería que todo esto os quedara muy claro porque me ha parecido súper interesante el día que lo aprendí y dije, oye, esto para el canal y que la gente lo sepa. Si os ha gustado, likes, comentarios, dudas, suscribíos, dadle a la campanita al final, todo eso ayuda al canal, me motiva bastante para daros más contenido y al final es esto, ¿no? Lo que hacemos aquí, dar información para que tengáis más poder de decisión o toméis mejores decisiones y podéis aprovecharos más de toda esta fiebre NFT, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias familia, nos vemos en el próximo vídeo y un fuerte abrazo.